La crisis total del gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Un análisis documentado de los escándalos, represión y caos institucional que sacuden al país andino. Contexto. Un gobierno que nació prometiendo el cambio. Rodrigo Paz Pereira llegó al poder en noviembre de 2025, tras 2 décadas de gobiernos del movimiento al socialismo, y describió el Estado heredado como quebrado. Su llegada representaba, según sus seguidores, un giro histórico hacia el centro-derecha luego de 20 años de socialismo. Sin embargo, en menos de 6 meses, su administración se ha convertido en el epicentro de una tormenta perfecta. Represión sindical, escándalos de narcotráfico, combustible adulterado, violencia callejera y una crisis institucional sin precedentes. Represión y persecución a los dirigentes sindicales. Uno de los capítulos más graves del gobierno de Paz ha sido su relación con el movimiento obrero organizado. Lejos de dialogar, el Ejecutivo optó por la vía judicial y la represión física. Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, COB, uno de los rostros más visibles de las intensas movilizaciones antineoliberales, fue objeto de lo que la propia COB denunció como una campaña de persecución penal y judicial en su contra. La COB denuncia que, en lugar de escuchar al pueblo, el gobierno de Rodrigo Paz responde con militarización y represión. En otra de sus publicaciones, la central sindical refirió que mientras el pueblo exige respuestas en las calles, las fuerzas armadas y efectivos policiales son abastecidos con gases lacrimógenos desde un avión tipo Hércules. El colmo llegó cuando la Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del jefe del principal sindicato obrero del país. Mario Argollo fue denunciado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, según informó en rueda de prensa el fiscal general Roger Mariaca. Las protestas se intensificaron luego de que dirigentes de la COB y otras organizaciones esperaran durante más de una hora una reunión con el presidente Rodrigo Paz y ministros del Ejecutivo, que nunca se concretó. Ante la ausencia de respuestas, Argollo ratificó que las movilizaciones continuarían hasta lograr la abrogación del Decreto Supremo 5503, norma que dispone la eliminación de la subvención a los hidrocarburos. La COB demandó del Ejecutivo que cesara la persecución y el hostigamiento contra dirigentes y bases sociales movilizadas, exigiendo respeto a los derechos constitucionales vinculados a la vida, la integridad y la protesta social. La central repudió enérgicamente la represión de efectivos policiales reforzados por militares en el operativo denominado Corredor Humanitario. Muertos en las calles y violencia estatal. La crisis social ha cobrado vidas humanas, y las circunstancias de estas muertes apuntan directamente a la brutalidad del aparato de seguridad del Estado. Hasta el momento se reportan más de 150 personas detenidas, al menos 50 heridas y ya habría un muerto entre los manifestantes. Las movilizaciones son masivas y el gobierno, en lugar de llamar a una mesa de diálogo, ha optado por acelerar la persecución y la represión. El 13 de mayo, el gobierno de Bolivia informó sobre el fallecimiento de una turista de Belice en la localidad fronteriza de Desaguadero, debido a la falta de atención médica oportuna provocada por los bloqueos. Ese mismo día, la ministra de Salud comunicó el fallecimiento de otra mujer en el municipio de Guanay, en la provincia de Larcaja, luego de que los bloqueos de rutas impidieran el traslado de su vehículo hacia un centro médico. Al día siguiente, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto reportó la muerte de una joven de 20 años en esa ciudad, atribuida al retraso de 3 horas de una ambulancia. Apenas 6 meses después de asumir el poder, Paz estaba contra las cuerdas, asediado por campesinos, obreros, mineros y maestros que reclamaban medidas para enfrentar la peor crisis económica de Bolivia en 4 décadas. El escándalo de las narcomaletas. $100 millones en efectivo. Este caso sacudió a Bolivia entera y expuso las profundas grietas institucionales del nuevo gobierno. A 44 días de haberse destapado el denominado caso Maletas, que implica el ingreso irregular de 31 equipajes al Aeropuerto Internacional Viru el pasado 29 de noviembre de 2025, nuevos cuestionamientos golpeaban al gobierno nacional. Las investigaciones señalaron presuntas fallas de control y la posible participación de funcionarios aduaneros en el ingreso irregular del equipaje, que fue retirado con un pasaporte diplomático caducado. Se identificaron al menos 11 implicados, de los cuales 7 cumplieron detención preventiva. Lo que comenzó como una investigación por narcotráfico se convirtió en algo mucho más grave.
Una investigación inicial por narcotráfico se transformó en un escándalo financiero de alcance transnacional tras revelarse que las 32 maletas contenían cerca de $100 millones en efectivo, no droga. El propio presidente Rodrigo Paz admitió que el gobierno manejaba información reservada previa al ingreso del vuelo. Inteligencia policial sostuvo que el cargamento era dinero. El caso expone una crisis institucional sin precedentes donde prerrogativas diplomáticas y protección interna habrían facilitado el ingreso de la mayor suma de dinero clandestino registrada en Bolivia. Paralelamente, el denominado caso Narcomaderas abrió una investigación internacional por la salida de droga desde Bolivia hacia Europa y Medio Oriente, lo que derivó en allanamientos realizados por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, FELCN, en oficinas de la Cámara de Exportadores de Bolivia y del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria. Las narcoavionetas y Bolivia como centro del tráfico internacional. Solo en 2025, las fuerzas de seguridad argentinas secuestraron 7 avionetas vinculadas al narcotráfico. 4 transportaban un total de 1.739 kilos de cocaína y otras 3 fueron incautadas con evidencia de haber participado en operaciones de tráfico de drogas. En 3 casos, las avionetas fueron detectadas no por los sistemas de radar, sino porque los perros antinarcóticos marcaron olor muerto de cocaína en aeronaves encontradas abandonadas. Las aeronaves utilizaron rutas aéreas con operaciones vinculadas entre Bolivia, Paraguay y Argentina. Bolivia se convirtió en una pieza fundamental del narcotráfico regional, siendo señalada como país proveedor de sustancias controladas. El caso más revelador involucra redes de entrenamiento de pilotos narco. Las investigaciones llevaron a 6 allanamientos en junio de 2025, incluido uno en el local bailable Rumba Latina de Flores, Buenos Aires, donde se encontró un simulador de vuelo completo, tablero, palancas, pedales, partes de avioneta, donde se sospecha que entrenaban pilotos. También se incautaron $600.000, un lingote de oro de 1 kilo, 5 kilos de cocaína, 3.500 municiones y documentación de múltiples avionetas. El caso Marcet. Captura, saqueo y guerra de mafias. La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet fue presentada como un triunfo del gobierno de Paz, pero abrió una caja de Pandora. La policía boliviana incautó bienes valorados en $15 millones al narcotraficante Sebastián Marcet, capturado en Santa Cruz de la Sierra y expulsado a Estados Unidos. Sin embargo, tras su arresto se abrieron investigaciones sobre denuncias de robo y saqueo en propiedades de Marcet durante los operativos. Lejos de resolver el problema del narco, su caída desencadenó una guerra entre mafias. La captura de Marcet no desarticuló la red, sino que la hizo estallar. Al menos una docena de personas fueron asesinadas por sicarios en lo que va de 2026, incluyendo al magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure. Santa Cruz se convirtió en un campo de batalla. Un ciudadano colombiano fue acribillado a tiros al salir de una discoteca, en lo que la policía boliviana calificó como un violento ajuste de cuentas. La principal hipótesis apunta a una crisis de liderazgo en la estructura criminal que alguna vez lideró Marcet. Las investigaciones sugieren que su caída desató una limpieza interna o una redistribución de fuerzas que involucra a redes nacionales e internacionales. La gasolina basura. Una estafa nacional. Este escándalo golpeó directamente a millones de bolivianos que confiaron en que el fin de los subsidios traería mejor calidad de vida. Se estima que 5.000 cisternas ingresaron con 150 millones de litros de combustible mezclado con agua sucia y aceite usado entre octubre de 2025 y marzo de 2026. El daño fue grave e irreparable, según todas las fuentes, afectando a casi la totalidad del transporte público y privado. El hecho social y económico es que la gente aceptó el levantamiento de la subvención en diciembre pasado con la obvia idea de que, pese al costo elevado, la gasolina iba a ser mejor. Resultó todo lo contrario. Por lo que se puede afirmar que esto constituyó una estafa pública del gobierno a toda la sociedad, independientemente de la región, clase o etnia. Muchos vehículos, motos e incluso modelos Toyota Hilux 2024 fueron dañados. La responsabilidad institucional quedó expuesta. Una empresa argentina contratada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, era la responsable de verificar la calidad del combustible. El presidente de YPFB Corporación ordenó la contratación por invitación directa de un millonario contrato de más de 8 millones de bolivianos a la empresa Camin Cargo Control Argentina, mediante el que debía realizar el procedimiento de inspección de cantidad y calidad de los carburantes.
El escándalo estalló a fines de enero de 2026. La tercera causa técnica fue la detección de diolefinas, compuestos inestables que al contacto con el oxígeno generan gomas que tapan los inyectores y dañan los motores de los vehículos. Con aproximadamente 150 millones de litros afectados en pocos meses y pérdidas estimadas entre 210 y 340 millones de dólares, la magnitud del problema exige algo más que explicaciones políticas. La respuesta del presidente fue insólita. Rodrigo Paz aseguró que lo ocurrido con la gasolina basura fue un sabotaje y anunció un dispositivo de resguardo militar en plantas estratégicas. La crisis política total. Bolivia atraviesa una de las crisis políticas y sociales más graves de los últimos años, a solo 4 meses de tener un nuevo gobierno que cambió una tendencia al socialismo durante 2 décadas. Bolivia y Estados Unidos reanudaron las investigaciones conjuntas contra el narcotráfico. La cooperación, suspendida desde 2008 tras una crisis diplomática, se restableció tras la asunción del presidente centroderechista Rodrigo Paz. El viceministro de Defensa Social señaló que el país andino tiene un potencial de producción de 300 toneladas métricas anuales de cocaína, 100 más que las 200 calculadas en 2024. Las repercusiones en el plano internacional incluyeron al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que encuadró las movilizaciones como un intento de desestabilización institucional contra el presidente Paz, quien previamente había cosechado el aval de las administraciones de Argentina, Chile y Paraguay. Conclusión. Bolivia vive hoy una tormenta de múltiples frentes simultáneos. Una crisis de legitimidad política, un movimiento sindical y popular en pie de lucha, escándalos de narcotráfico sin resolver, combustible adulterado que destruyó motores de millones de ciudadanos, y una violencia creciente producto del vacío dejado por las mafias desarticuladas. El gobierno de Rodrigo Paz, que llegó prometiendo orden y transparencia, enfrenta la contradicción más brutal. Gobernar un estado cuyas instituciones fueron capturadas por décadas de corrupción, y hacerlo con las mismas herramientas del pasado que prometió superar. Eso es todo, amigos. Compartan los vídeos y suscríbanse en el canal. Somos anónimos. Somos Legión. Nosotros no perdonamos. No olvidamos. Espéranos. Ciudadanos del mundo. Hoy nos encontramos en una encrucijada y debemos tomar una decisión. O peleamos por lo que es correcto, o seguiremos permitiendo ser controlados por la avaricia de otros. Luchamos por la libertad de expresión. Luchamos por la verdad. Únete a nosotros. Somos Anonymous, somos Legión. No perdonamos, no olvidamos. Espérenos.